Estamos en el último capítulo de Gálatas. Hoy, después de tantos eventos, ¿verdad? Hemos predicado sobre todo el libro de Gálatas. Y el objetivo es que vayamos formando eso, ¿verdad? Un estudio de cada libro de la Biblia. Hemos hablado de muchas cosas y no sé si a ustedes algo se le ha quedado de tantas cosas que hemos hablado. Pero como dice el folleto y en la parte delantera de la foto dice que Gálatas es el libro, el Evangelio de la libertad. Y ahí escuchamos mucho de muchas cosas, libertad, que no busquemos la libertad como excusa para tener libertinaje. Pero hemos tocado muchos temas, casi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... 11 estudios hemos hecho del libro de Gálatas. En la página web están, en la página de YouTube están los estudios, solo falta uno, pero podrían darle continuidad allí para hacer el estudio de todo el libro de Gálatas. Hemos aprendido sobre la libertad de la esclavitud. Hablando de la ira, de la libertad a la ira, estábamos hablando de la vida de Pablo, un hombre transformado por el Evangelio. Hablando de viviendo el Evangelio de verdad. Porque no hay otro Evangelio, hay un verdadero Evangelio y el Evangelio de vida. La iglesia extraviada, viendo a esta iglesia de Gálatas que estaba confundida, habiendo crecido en la gracia del Señor, esta iglesia se pierde ahora con una norma legal que es guardar la ley en cuanto a la circuncisión, y esta iglesia estaba extraviada porque, bueno, algunas personas se dedicaron a esto, unos judíos cristianos se dedicaron a hacerlo. La justificación, que es por la fe, y vimos el ejemplo de Abraham, cómo Abraham, hombre que era un idólatra, aprendió a tener fe en ese Dios que lo fue conduciendo, y Dios pues le dio la justificación por su fe en él. También aprendimos del propósito de la ley. ¿Por qué la ley la tenemos en nuestras manos? ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo de la ley de Dios? Y era conducirnos a Cristo. Somos hijos de la promesa, y si le dicen que usted es hijo de Abraham, usted le dice amén, soy hijo de Abraham, porque somos hijos de la promesa. Esa promesa nos vino a ser parte de nosotros. Espiritualmente somos hijos de Abraham, porque esa promesa que le dio Jehová Dios a Abraham era para todas las familias del mundo. No era solo para el pueblo judío, era para todas las familias del mundo. En ti serán benditas todas las familias del mundo. Así que nosotros entramos en esa promesa. La santificación, y hablamos de santificación activa, ¿verdad? ¿Cómo yo vivo en la santificación? La vida práctica del creyente, cuando servimos a otros, cuando nos estamos interesados en servir a otras personas. Y en la semana pasada pues hablamos de la guía del Espíritu Santo. Ningún cristiano debe estar perdido, extraviado, confundido, porque el Espíritu Santo nos habla claramente a cada uno de nosotros. Todas estas cosas las hemos hablado, bueno, no en corto tiempo, ya llevamos bastante tiempo de esto, desde febrero estamos hablando de Gálatas, y hoy estamos en el capítulo final, la conclusión del capítulo, la conclusión de una carta muy especial. Vamos a orar para empezar esto. Padre, te alabamos. Te damos gracias, Señor, por toda esta enseñanza que nos ha dado del libro de Gálatas. Gracias, Padre, por la libertad que hay en Cristo Jesús. Que aprendamos que esta libertad es para tu servicio, Señor, para glorificar tu nombre. No para gozarnos, Señor, ni para exaltarnos a nosotros mismos. Padre, tú nos has dado libertad para alcanzar a esas almas perdidas, a esos que están confundidos. Y te pedimos, Señor, que esta libertad no sea ocasión para la carne. Que aprendamos, Señor, a no satisfacer los deseos de la carne, sino a vivir guiados por el Espíritu de Dios. Aún en este capítulo final, Señor, que podamos aplicar cada una de estas enseñanzas.
a nuestra vida, para ser efectivos, para ser verdaderos hijos tuyos. En el nombre de Jesús, úsame, Señor, para hablar palabra tuya, Padre. Gracias, Señor. Amén. Bien, Pablo habló en Gálatas capítulo 6 muchas cosas para terminar la carta. Y luego que habló de la guía del Espíritu de Dios, yo dividí en 3 partes lo que estaba Pablo esbozando. Lo voy a expresar de manera positiva en todos los casos, y lo que el título dice, que es la vida como nueva creación, la parte donde Pablo está expresando que no importa la circuncisión, eso no vale, no importa la incircuncisión, eso no vale, lo que importa es la nueva creación. Y esa nueva creación solo llegó a nosotros por la obra de Cristo Jesús. Cuando un hombre natural recibe a Jesucristo como Señor y Salvador, su vida se convierte en una nueva criatura. Y esa nueva creación es lo que debe ser lo importante en nuestra vida, porque todo lo demás es decoración. Todo lo demás es decoración. Pero ahora vamos a verlo desde el punto de vista de nuestro servicio. Porque esta vida nueva la podemos vivir o la debemos vivir para el servicio a otros. Y los primeros 3 versículos, los primeros versículos que encontramos, nos encontramos con una situación interesante. El versículo 1 dice que si alguno de nosotros, y digo de nosotros porque es por cualquiera, fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. La iglesia es un lugar maravilloso. La verdad que cuando los hijos de Dios practican este principio en la vida, en sus vidas, hablamos de perdón y de restauración. Porque nosotros no somos perfectos. Todos estamos propensos a caer. Y cuando Pablo dice falta, esa palabra se traduce como caerse, literalmente, caerse y hasta romperse un hueso. ¿Qué haría usted? Imaginándonos ahora una figura, ¿qué haría usted si usted viera a uno de sus hermanos caerse y romperse un hueso? Correr, ayudarlo, levantarlo, restaurarlo, cuidarlo. Pero cuando hablamos de pecado, entonces lo vemos de otra manera. Pero Pablo está hablando falta como una caída. Y que, ¿cómo se debe restaurar a una persona que ha fallado? O que nos ha fallado. ¿Cómo debo restaurarla? Con mansedumbre. Espiritualmente debo restaurarla. A veces nos damos la tarea de restaurar a todo el mundo de otra manera, regañando a todo el mundo. Y esa no es restauración. Aquí dice que con mansedumbre, poniendo un factor como importante, que yo también puedo caer. Es muy diferente cuando yo me veo en esa figura y yo voy a restaurar a alguien apuntando mi dedo, en vez de restaurar a otra persona, porque somos un cuerpo, somos una familia, y la restauración debe ser en ese sentido. Es difícil, no he dicho que es fácil, porque las dos partes tienen que estar de acuerdo en eso. La mayoría de las personas no les gusta que le digan nada. Nada, no te metas en mi vida. Eso es lo que dicen la mayoría de las personas. Pero en Cristo Jesús, nuestro deber es restaurar al que se ha caído. Y ahí dice Pablo, si usted ha sido sorprendido en una falta, en algún pecado, en algo que no es agradable a Dios, debemos restaurarlo. Y la palabra restaurar
es repararlo. ¿Cómo se puede reparar a una persona? ¿Cómo yo puedo reparar a uno que ha caído? Cuenta la historia de un pastor que llega al grupo de pastores. Él era un pastor, no el principal, pero era el pastor de la iglesia. Y él dijo: no, tengo que salirme de este grupo de pastores porque me he emborrachado y ya no puedo ser parte de este grupo. Y el grupo lo miró y le dijo: no aceptamos su renuncia. Y el grupo lo rodeó y comenzó a orar por él. Y lo restauraron de tal manera que al otro día predicó, y fue una muy buena predicación. Esa es la iglesia. Ese es el cuerpo de Cristo. Eso es lo maravilloso de nosotros. En otro lado es fusilamiento, ¿verdad? Pero aquí en medio de nosotros no debe haber fusilamientos, debe haber restauraciones, de tal manera que hasta pareciera que fuéramos unos expertos cirujanos en curar y restaurar los huesos de los demás. Busquemos Colosenses 3. Colosenses 3, capítulo 13. Dice, capítulo 13, 3:13, versículo 13. Colosenses 3:13 dice: soportándoos unos a otros y perdonando unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Hay una razón, ¿verdad? Cristo nos pide que perdonemos a todos, que tengamos una actitud de perdón, restauración. Él nos ha dado ejemplo. 2 Corintios capítulo 2, 2 Corintios capítulo 2, versículos 7 y 8 dice: así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Este era el hermano que en 1 Corintios decían: el tal se ha entregado a Satanás. ¿Se acuerdan? Porque andaba haciendo algo muy grave. Estaba con la mujer de su papá, o sea, su madrastra. Y Pablo había regañado a la iglesia porque se había envanecido la iglesia. Ahora hablamos de qué pasó allí. Pero acudieron al mandato de Pablo de expulsar a este hombre. Pero en la 2 de Corintios dice: bueno, ya el hombre se ha arrepentido. Entonces, ¿qué hacen? ¿Qué esperan? Si está arrepentido, ¿qué deben hacer? Dice el versículo 7: vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Eso es lo que puede ocurrir si no hay restauración. Si alguien cae en pecado, la persona puede caer en sentirse rechazado por sus hermanos en Cristo Jesús, cuando todos nosotros somos pecadores iguales que Él, y somos pecadores perdonados por Cristo Jesús, iguales todos. Todos hemos pecado de la misma manera. Así que aprendamos a que ninguno de nosotros debe quedar atrás, ninguno de nosotros debe perderse. Un creyente lleno del Espíritu Santo, al ver al caído, debe moverse, condolerse, ser misericordioso, así como el buen samaritano. ¿Qué haría el contraste? Es uno que critica, que condena. Esa persona tiene un problema, se considera perfecto, que él no tiene fallas, pero a la vez lo que está haciendo es que está orgulloso de su posición, que todavía no está en pecado, dirá él, pero todos los días pecamos, pero no ha caído en la falta del otro de esa manera. Pero es maravilloso el cuerpo de Cristo. Pablo nos exhorta a que tengamos ese amor.
los unos para con los otros. Nunca tengamos ojos de juicio. Nunca miremos a nadie como culpable. En segundo lugar, dice, sobrellevando las cargas los unos de los otros. Versículo 2. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Y cuando se habla de cargas, uno habla de un peso, algo que le pesa. ¿Usted se ha sentido con algún peso en su vida? ¿Algo que usted quiere contarle a otra persona? ¿Algo que le agobia, algo que no le deja respirar? ¿Que le afecta? Esa es una carga. No está cargando nada, pero usted se siente así. Usted se siente que eso le está impidiendo ser libre. A veces tenemos que ir con algún hermano maduro en la fe y contarle esa carga, porque a veces es un pecado, a veces es algo que no hemos hecho bien, y contarles esa carga. Al hermano recibir esa carga del otro, comienza a orar, comienza a consolarle con la palabra de Dios. ¿Qué está haciendo ese hermano? Sobrellevando la carga, los dos. En el cuerpo de Cristo todo es así. El ejemplo clásico es el que se da un martillazo, ¿verdad? En el dedito. Cuando uno se da un martillazo en el dedito, todo el cuerpo comienza a saltar. El cuerpo no le duele nada, pero el dedito hace que todo el cuerpo salte. Para que él se sienta acompañado, el dedito, se siente acompañado por todo el cuerpo. Y uno se siente adolorido. Pero el cuerpo te acompaña a ese dolor y el dolor como que se distribuye por todo el cuerpo y se desvanece. Pero es una acción de sobrellevar las cargas los unos de los otros. Es un efecto de apoyo. Pablo nos exhorta a que hagamos esto, con madurez sobrellevar las cargas. Pero hay dos tipos de cargas. Están las cargas que sí se pueden llevar, que usted puede llevar algunas cargas mías, pero otras no las puede llevar, porque en el versículo 5 dice, porque cada uno llevará su propia carga, y entonces dice, la Biblia se está contradiciendo entonces. ¿Cómo dice que llevemos la carga los unos a los otros y después dice en el 5 que no, que cada uno lleve la suya? Pero hay cargas que usted no puede llevar. Vamos a ver los dos tipos de cargas. 1 Corintios 12. Esas que sí podemos llevar, esas que sí podemos consolar, cuando el cuerpo está dolorido, todos. 1 Corintios 12. ...25 y 26 dice... 1 Corintios 12, 25 y 26... ...para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Qué maravilloso es esa experiencia del cuerpo. Y saben, yo he experimentado el apoyo de las dos, ¿no? El apoyo de cuando yo estoy sufriendo, otros hermanos apoyándome en mi dolor, y esa es la experiencia que uno debe transmitir a otros hermanos. Si uno sabe de algún problema de un hermano, apóyelo espiritualmente, apóyelo en oración, no lo deje solo, no lo deje solo. Llevar cargas solo es difícil, y nuestra labor como hermanos en Cristo Jesús y como una familia en Cristo Jesús es apoyarnos. Vamos a buscar ahora el otro tipo de cargas que no puede llevar usted por mí. Romanos 14. Romanos 14. Versículo 10 al 12. Dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, porque Cristo escrito está,
Vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Usted no va a poder dar cuenta o presentarse delante del Señor y decirle con respecto a otra persona. Nada, usted no puede ir delante de Dios y decirle, bueno, yo era así porque mi papá me hizo esto. Cada uno va a dar cuenta de sus acciones mientras estuvo aquí, sean buenas o sean malas. Cada uno va a dar cuenta. Si usted usó su lengua para mal, usted va a dar cuenta ya. Si usted hizo un daño a una persona de la manera que sea, usted va a dar cuenta ya. No estoy hablando de la salvación. No dice aquí nada de la salvación. Dice de los galardones, de los premios. De eso está hablando. Hay cargas que no pueden llevar porque esas cargas son las que vamos a llevar delante de Dios y Dios nos premiará por nuestras buenas obras, porque somos colaboradores con Cristo y nuestras obras serán probadas por fuego, a ver con qué intención fueron hechas. Así que la segunda razón, la primera razón era que perdonáramos y restauráramos. La segunda es que sobrellevemos la carga los unos por los otros. Pero el versículo, regresamos a Gálatas, el versículo 3 está en negativo. Dice, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Pero yo lo quise poner de una manera positiva. Dios nos pide que seamos humildes. Solo cuando uno es humilde es que puede atender este problema de alguien. Solo con la humildad, si cada uno es humilde, podrá sobrellevar la carga de otros. Porque si somos altivos, si yo soy altivo, yo miraré al pecador como alguien que debe recibir condenación. Pero si yo soy humilde, yo me voy a poner por debajo de él y yo le voy a servir a él. Ese es el carácter que debemos tener. Debemos reconocer que yo necesito ayuda. Necesito que alguien también lleve las cargas por mí. O sea, que me ayude a llevar mis cargas. Solo siendo humildes, cae nuestra barrera y vemos con misericordia a todos. Busquemos Filipenses 2:3. Filipenses 2:3 dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como a superiores a él mismo. Ese es el principio del siervo. Mirar a todos los demás como personas a quien yo puedo servir. Nunca debo tener un corazón de altivez, ni considerarme que soy más. Y para dar más punto a esto, Pablo le está diciendo, está engañado. Está engañado. Se está engañando a sí mismo cuando miramos con altivez a los demás. Bien, en el versículo 4 es la conclusión de esos 3 versículos. Dice el versículo 4, así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de qué gloriarse, solo respecto de sí mismo y no en otros. Así que es necesario hacer eso. Es necesario que cada uno se evalúe a sí mismo. Si yo veo a otro para evaluarme, yo soy mejor que él, ¿qué estoy haciendo? Voy a decirle al Señor allá, yo fui mejor que tal persona. No puedes llevar esa excusa allá de yo fui mejor que tal. No podemos ir delante del Señor con comparaciones. Si se va a comparar, ¿con quién se debe comparar? Con usted mismo primero, con sus obras, pero en la base de Cristo, ¿verdad? ¿Qué hizo Cristo? Ahí es donde debo ver. Con ese es que me debo comparar.
no con más nadie, para que yo no sea altivo, para que yo no sea alguien que no vea mi función en el cuerpo de Cristo. Somos un cuerpo, somos uno, y debemos ser misericordiosos. Palabras que pues vimos allá en el fruto del Espíritu. Eso nos reafirma que debemos ser llenos del Espíritu Santo para dar ese servicio a otros. Esa es la conclusión de Pablo. Pruébate a ti mismo, prueba tu propia obra. El Señor la va a probar el día del juicio, dice que va a pasar por fuego cada obra de nosotros. Pero yo aquí puedo probar mi obra. ¿Qué estoy haciendo? Comparándome conmigo mismo. ¿En qué he mejorado hoy? ¿Qué cosa hago mejor hoy que ayer? ¿Cómo he amado mejor a mi hermano hoy que ayer? ¿Cómo sirvo yo mejor en la iglesia que ayer? Tengo que probarme a mí mismo, no mirar quién no está haciendo o quién sí está haciendo, no. O de que voy a alcanzar al hermano Freddy, que él es el más espiritual de la iglesia. No, es usted mismo ir creciendo para llegar a ser de la estatura de nuestro Señor Jesucristo. Ancho, gordo, engorde en Cristo, ¿verdad? Crezca, en Cristo tiene que crecer. Porque necesitamos ser llenos de esa característica que Dios nos ha dejado, de la ley de Cristo. En segundo lugar, también podemos vivir siendo agradecidos a otros. Dice el versículo 6, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Miren que esta es una palabra dura y a ustedes no les parece, ¿no? Pero es dura. Pablo le está diciendo, ustedes tienen la responsabilidad de darle a la persona que le está instruyendo en lo espiritual. Tienen la responsabilidad de sostener a aquel que le está instruyendo en lo espiritual. Lo estoy diciendo yo, pero si usted está recibiendo algo, usted debe ser agradecido. Voy a ponerle un ejemplo. Usted va al súper y comienza a tomar cosas, ¿ve? Del súper, y la va llenando su carro de muchos bienes, ¿verdad? Muchas cosas agradables a usted. Pero usted no va por la puerta y se va, ¿verdad? Eso nadie lo puede hacer, ¿verdad? A menos que sea el dueño del súper. Pero si va, usted debe ir a la caja y pagar por todos esos beneficios. ¿Cuántas cosas hemos recibido acá? ¿Cuántas cosas recibimos cuando somos miembros de la iglesia? Ya les dije que es maravilloso pertenecer al cuerpo de Cristo. Es maravilloso porque hemos recibido amor. Hemos recibido consolación de parte de nuestros hermanos. Hemos recibido palabra de Dios, palabra espiritual, oración hemos recibido. Ahora sería loco decir, no, tienen que pagar. No es pagar, no es pagar, es dar. La palabra dice, haga partícipe, o sea, que usted debe dar de lo que Dios le ha dado. Que si tiene una gallina en la casa, pues haga una sopita y le da sopita al hermano que lo visita y le da el estudio bíblico. ¿Me entienden? Esa es una parte. Pero si lo trasladamos a la iglesia como cuerpo nos ha beneficiado. Somos beneficiados con la iglesia. Y somos parte de este cuerpo, no como individuos, somos parte como hermanos. Y aquí debemos dar. Busquemos Romanos 12. Hoy estábamos hablando de ese dar, ¿verdad? De dar para la obra del ministerio. Romanos 12, versículo 13. Dice, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Miren, maravillosamente, esta iglesia siempre ha dado. Siempre ha dado. Gracias a Dios porque es una iglesia dadora. Dios nos ha bendecido mucho porque nosotros siempre hemos apoyado las misiones.
no solamente con nuestros obreros, porque es nuestro primer obrero, pero hemos apoyado a otros obreros. Y usted también indirectamente lo apoya cuando usted diezma y ofrenda, porque nosotros asignamos de parte de la iglesia una ofrenda a estos obreros. Y así se sostienen muchos obreros. De esta iglesia se sostienen otros obreros, no con un salario de $1,000 y $2,000, pero se le da una ofrenda a estos obreros. Y ellos se animan a continuar trabajando para el Señor, porque el obrero es digno de su salario. No podemos decir, bueno, vaya así como mandó Jesús a los discípulos, pero saben que Él los mandó y les dijo, ustedes no van a tener necesidad de nada. ¿Quién lo dijo? El Señor, el Rey, el Todopoderoso. Ustedes no tienen necesidad de nada, así que no lleven nada. Pero a nosotros nos dice, apoyen a ese que están enviando, apoyen las misiones, apoyen para la necesidad de los santos. Así que es necesario que nosotros seamos partícipes del dar y de apoyar en lo económico, específicamente las cosas físicas. Leamos el 15:27 del mismo Romano, 15:27. Dice, pues le pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. O sea, Pablo otra vez lo reafirma, debemos ser agradecidos con Dios. Y yo sé que cada uno de nosotros tiene un presupuesto y podemos administrar bien nuestro presupuesto, y sabemos que a veces nos sobra dinero. Y cuando uno dice que voy a hacer un presupuesto y sabe que tiene dinero, porque uno ahorra y todo lo demás, ¿verdad? Uno ahorra o se compra cosas por aquí, compra cosas por allá, y uno puede hacer un presupuesto, uno puede decidir en su presupuesto, decir, bueno, voy a sacar tanto, adicional a lo que ya está dando a la iglesia. Uno dice, voy a dar tanto aparte para el ministerio, para el proyecto Esther. Ese es el sentido. Es una ofrenda sacrificial, es una ofrenda más allá de lo que tengo. Lo doy porque el Señor me ha prometido que Él me va a sustentar, Él me va a dar. Él me está pidiendo que lo haga, en su palabra me está diciendo, da. Claro, yo puedo hacer varias cosas. Puedo dejar de comer tanto McDonald's y ahorrarme eso y darlo, ¿verdad? O ahorrarme y hacer un presupuesto más suave y dar. Pero porque estamos viviendo muy cómodo, ¿verdad? Tenemos 2, 3 golpes, tenemos 2, 3 golpes de comida, tenemos el cine, tenemos el cable, tenemos la internet, tenemos un montón de bienes que tenemos. Y uno dice, wow, y cada vez y le subo la velocidad de internet otro montón de plata, para que mi internet vaya más rápido. Pero yo puedo hacer algo y pues recortarme en algo, sacrificarme en algo. ¿Qué puedo dejar? ¿Qué puedo hacer? Bueno, controlo más mis cuentas y hago mi ofrenda, o pongo mi ofrenda y dejo que el Señor me sustente. El Señor quiere probar su fe. Aún en el diezmo quiere probar su fe, porque el diezmo es fe. A veces la persona dice, yo no puedo dar diezmo, no puedo sacar 10% de mi salario, no me da. Ahí es su fe. Tiene que probar a Dios que Él puede hacerlo. Usted tiene que cumplir lo que Él dice. Bueno, lea Malaquías, ahí lo dice. Dice, probadme, llenen mi alfolí de dinero y yo les voy a abrir las puertas de los cielos. No dice, voy a abrir las puertas de los cielos y después llenen mi alfolí. No dijo eso. Dijo, llenen, den, ofrenden y yo les abriré las puertas de los cielos, las ventanas. Tiene ventanas los cielos y van a caer lluvias de bendiciones. ¿En qué nosotros gastamos? Podemos gastar en resfriado. ¿Sí o no? Los resfriados son costosos para nosotros. A comprar de todo. Medicina, que pastilla, que jarabe.
Las enfermedades son gastos para nosotros. Y si se enferma toda la familia es más gastos. Pero Dios puede bendecirle y no enfermarse. ¿Sí o no? Amén. El Señor puede hacer eso. Así que no sabemos la forma en que viene la bendición del Señor, pero Él puede ahorrarnos dinero de alguna u otra manera. Así que aprendamos a dar al Señor sin miedo, porque el Señor va a suplir nuestras necesidades. Y ahí en el punto B dice la ley de la siembra y la cosecha. La ley de la siembra y la cosecha la hemos visto en diferentes partes de la Biblia. Pablo habla mucho de esa ley de la siembra y la cosecha. Y quiero que pensemos un poco de esta ley, porque la ley de la siembra y la cosecha nos suena a algo, unas cosas orientales, pareciera cosas orientales, pero es una ley. Todo lo que el hombre sembrar, eso va a cosechar. Si siembra espiritual, cosechará espiritual. Si siembra carnal, va a cosechar carne. Para los carnívoros ahí, a cosechar carne. Pero pónganse a pensar, ¿es real esa ley? Bueno, lo decimos en el que fuma, cáncer cosecha, ¿verdad? Pero ¿será en otros aspectos reales? Bueno, la Biblia nos dio algunos ejemplos. Puedo decirlo de Jacob. ¿Qué era Jacob? Un engañador, un tramposo. Él engañó a su padre haciéndose pasar ¿por quién? Por su hermano mayor. ¿Recuerdan qué le pasó a Jacob? Exactamente lo mismo. Fue engañado y le dieron ¿a quién? A la hermana mayor, no a la menor que le había pedido, le dieron la hermana mayor. Así que su hermana mayor tomó el lugar de su hermana menor y fue engañado de la misma manera que él. ¿Será que la siembra y la cosecha es de que no, quizás te venga algún malcito por ahí? ¿O vendrá directo? Otro ejemplo, Jezabel y Acab fueron a la viña de Nabot. Acab, el rey de Israel, quería la viña de Nabot, pero Nabot no se la quiso vender porque era heredad de su familia. Así que Jezabel, ¿qué hizo? Hizo un edicto para que mataran a Nabot. Y ocurrió así, lo apedrearon allí cerca de su viña, o un lugar, lo sacaron de la ciudad y ahí su sangre corrió. Y vino un profeta y dijo, el juicio venía para Acab y para Jezabel. Y le dijo a Acab, en el mismo lugar que los perros lamieron la sangre de Nabot, allí lamerán tu sangre. Él trató de huir, fue a la batalla, se alejó de ese lugar, porque sabía dónde habían matado a Nabot. Pero miren, allá en la batalla, él se disfrazó para que no lo atacaran. Y una flecha le dio a él, exactamente. Le pidió al que llevaba su carro que lo llevara lejos de allí. Y lo llevó, ¿a dónde usted cree? Al mismo lugar donde mataron a Nabot. Y el carro, después que bajaron a Acab muerto, acá que se murió, llevaron el carro a lavar. ¿Y dónde fueron a lavar el carro? A donde estaba la sangre de Nabot, y allí estaban los perros lamiendo la sangre. Exactamente lo que él hizo, sin considerar nada, le regresó exactamente igual. ¿Será que la siembra y la cosecha es así? Ahora, no les voy a decir que van a sembrar dinero y le va a salir dinero. Les dije que van a sembrar bendiciones. Bendiciones. El Señor nos va a bendecir si nosotros bendecimos al Señor. Así que piensen bien, Pablo lo está poniendo aquí, lo ha dicho tantas veces, lo dice en Corintios también, que esta ley es importante. Pero esa ley es importante para nosotros. Si sembramos en lo espiritual, Dios nos va a bendecir espiritualmente. Si sembramos en lo físico, Él va a bendecirnos en lo físico. De alguna manera, no es directamente el dinero, ¿verdad? No estoy inventándome aquí que si usted da 1000, Dios le va a multiplicar 3000, o 5000, o 10,000. No, yo no estoy hablando de eso. Pero lo seguro es que le va a bendecir. Económicamente le va a bendecir. ¿Me entienden? Si usted da, Él dice, ofrende, yo te voy a bendecir. Él lo está respaldando. Él los va a respaldar. Y tenemos que experimentar eso en nuestras vidas. La Biblia nos enseña eso. Así que
Porque como sé que lo espiritual y la ley de la siembra y la cosecha es real para nuestra vida, entonces el versículo que continúa dice, el versículo 9, porque el 7 y el 8 era de la siembra y la cosecha. Ahora el 9 dice, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos la ley, si no desmayamos. ¿Será eso real? ¿Está la ley de la cosecha y la siembra allí practicándose? Piensen por un momento, ejemplos tenemos. Jocabed en fe puso a Moisés, ¿en dónde? En el río. En fe, Dios lo va a guardar. Su hijo regresó a ella. ¿Y ella qué sembró en Moisés? La palabra. Le sembró la cultura, le sembró la fe en Jehová Dios. Y cuando lo entrega, porque lo entregó el niño, Moisés, siendo grande, rechazó permanecer en el palacio y volvió a los suyos. Sembró ella y recibió bendición. Ella no desmayó en lo que sembró. Abraham e Isaac también podemos verlo. Abraham sembró en fe. En fe. Él no desmayó en su fe, pero cuando Dios le pidió que sacrificara a Isaac, él subió al monte y en fe él iba a ir a ese monte. Él dice, yo no sé por qué le dijo al niño, Dios se proveerá. Yo de eso estoy 100% seguro, Dios se proveerá. Y exactamente Dios se proveyó, salvación proveyó Dios. Así que nosotros debemos confiar de que si hacemos bien, cosecharemos de ese bien. Todos nosotros debemos vivir haciendo el bien, siendo agradecidos con otros, siendo agradecidos con Dios. Por eso en su trabajo usted no debe mirar a su jefe, usted debe bendecir a su jefe, porque Dios le ha bendecido a usted. Su trabajo puede ser prosperado por usted si usted va con un corazón de llevar la palabra de Dios a su trabajo, si la oración entra a su trabajo, si cambia la actitud de las personas que están ahí, en vez de ver el trabajo como una carga, verlo como una bendición de Dios. Cambiaría todo, toda nuestra vida cambiaría. Concluye Pablo en el versículo 10, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, dice Pablo, a todos. Pero como hermanos en Cristo Jesús, hermanos espirituales, nuestra primera responsabilidad es con los hermanos de la fe, entre nosotros, hacernos bien. Yo sé que es difícil decirle a otro hermano, tengo necesidad. Es difícil, les da pena, pero no debería ser. No debería ser que alguien esté pasando hambre entre nosotros y por pena, no puedo decir por orgullo, por pena, no diga nada. No diga nada, no puede ser. ¿Cuánto si usted se entera de que alguien está pasando hambre, qué haría usted? ¿Qué haría usted? Inmediatamente corremos a suplir. Eso lo haría yo. No sé usted, pero yo pensaría, wow, ¿cómo este hermano puede estar pasando hambre y nosotros comiendo aquí en la mesa? Usted ora, Señor, suplen las necesidades de todos los que tienen hambre hoy, y tu hermano en Cristo está pasando hambre y tú no te das cuenta, y cómo tú, o si supieras y no le vas a dar. Sería ilógico, ¿verdad? Porque eso oramos todos los días y damos gracias a Dios por lo que Él nos suple, por toda la comida que nos da. ¿Cómo puede un hermano entre nosotros pasar hambre? Pero puede pasar hambre si se queda calladito, porque no tiene confianza en sus hermanos en Cristo Jesús. ¿Le daría vergüenza recibir una bolsa de comida en su casa? Hay hermanos que se avergüenzan si pasa eso. No debería ser. Saque eso de su corazón. Eso es Satanás, porque nosotros somos hermanos en Cristo Jesús. Somos hermanos y debemos apoyarnos. ¿O será que su hermano en carne va y le pide algún dinero y usted dice, no, fuera de aquí? No, ¿verdad? Usted no hace eso. Con su propio hermano de sangre usted jamás lo echaría de su casa sabiendo que tiene necesidad. ¿Cómo lo va a hacer con un hermano en Cristo? Nunca lo haríamos. Por último, podemos vivir enfocados en la gloria de Dios.
Esta carta que escribe Pablo termina él poniendo allí: mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Pero eso es una firma de él para reafirmar la autenticidad de esta carta que viene de parte de él. Parece que sí conocían su letra. Otros dicen que Pablo se estaba quedando ciego, por eso dice: mis letras están grandes porque ya no veo, pues. Pero realmente toda carta de Pablo él afirmaba. Él firmaba sus cartas. Pero en esta ocasión Pablo escribe todas estas palabras. Todo esto lo escribió de su propia mano. Pablo estaba angustiado, estaba triste por lo que estaba pasando con los Gálatas. Así que les va a hablar de esas personas, de estos hombres que estaban tratando de introducir este legalismo, y van a ver la razón por la cual hacían esto. Dice el 12 y el 13: todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo, porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Estos judíos lo que buscaban era prosélitos, convertir a los cristianos en prosélitos, o sea, seguidores de la ley. ¿Para qué ellos querían convertir a estos cristianos en prosélitos? Para que no fueran perseguidos, para que ellos tuvieran o fueran bien vistos delante de la iglesia judía. O sea, estos judíos todavía tenían temor de los judíos que no habían conocido a Cristo. Así que ellos lo que hacían era que buscaban adeptos, estaban buscando adeptos entre los cristianos. Ellos eran cristianos, habían confiado en Cristo Jesús, pero ellos seguían buscando adeptos, prosélitos, para los judíos, para que no los persiguieran. Esa era su razón de ser, la primera. Y la segunda era para gloriarse en la carne del otro. Hablamos de no debemos gloriarnos con respecto a otros. Ellos querían tener a alguien quien se sometiera a ellos. Esas eran las razones por las cuales ellos querían cambiar el corazón de los Gálatas. Pero hoy eso puede pasar. Puede pasar que estemos viviendo momentos donde las personas son legalistas, que guardan normas y tradiciones en vez de predicar y vivir al Cristo y su evangelio. Eso puede pasar entre nosotros, que en vez de predicar estemos guardando una apariencia religiosa. Puede pasar entre nosotros. Pablo está diciendo: no vivamos de esa manera, porque es necesario que nos enfoquemos de otra manera. Busquemos 2 Corintios 10, 12. Según Corintios 10, 12. Dice: porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. No debemos compararnos con nadie, ni debemos someter a otros a estos preceptos. La comparación caeríamos en vanidad. ¿Qué sucedería si vivimos considerando las cargas de los otros? ¿Qué sucedería si yo considero las cargas de los otros? Quizás podría ponerme con un corazón de, muy perdonador, ¿verdad? Lo que pasó allá en Corintios. Ellos vieron que el hombre estaba en falta, pero bueno, se la perdonaron porque como eran consoladores y todos sobrellevaban la carga los unos a los otros, pero no lo corregían. Y Pablo les dijo: ustedes están envaneciéndose. Sucede que uno se envanece cuando uno se compara con otro. Bueno, este hombre es malo, pero ya él es cristiano. Él está haciendo mal, pero ya él es creyente. Entonces se envanece la iglesia y no corrige el pecado. Eso es lo que puede suceder si comenzamos a compararnos los unos a los otros y comenzamos a vivir de manera que no cumplimos la ley de Cristo.
Así que Pablo está diciendo, no vivamos de esa manera. No podemos vivir de esa manera de que, está bien, llevamos la carga los unos a los otros, pero no debemos vivir sin corregir. Vamos a vivir dándole gloria al que merece toda gloria y honra. En el versículo 14 y 15 dice, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y aquí Pablo está diciendo pues que en qué nos debemos gloriar, en qué debe ser mi acción de gloria, en Cristo y en la cruz de Cristo. Y esta acción de gloriarme en la cruz de Cristo va a hacer que yo muera al mundo y el mundo muera a mí, o sea que no debo tener ningún deseo del mundo. Si mi buscar y mi gloriarme es en la cruz de Cristo, yo no debo buscar, de ninguna manera debo buscar el mundo, porque yo estoy muerto en Cristo Jesús. Vamos a buscar un ejemplo, el Juan, 1 Juan 2, del 15 al 17 dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, vivir enfocados en el gloriarnos es en Jesucristo, en Dios, en la cruz de Cristo, para entonces morir al mundo. Ese es el enfoque que debemos tener. Enfocarnos en esa nueva creación, en lo que somos hoy. Ya el pastor predicó esa nueva creación, ¿qué significa, verdad? Somos la nueva creación. Si lo vemos como la nueva creación, si nos vemos como la nueva creación, todo es diferente. Yo no debo estar buscando el mundo si ya soy nueva criatura. Dice, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Así que yo no debo buscar el mundo, porque estoy muerto al mundo y el mundo no me da nada ni me ofrece nada para mí. No hay nada en el mundo que sea bueno para mí, no hay nada, porque nada más hay pasiones, deseos de la carne, deseos de los ojos, eso es lo que hay en el mundo. Pero si yo amo el mundo, entonces el amor de Cristo no está en mí. Piensen por un momento en eso. ¿Cuánto estamos metidos en el mundo? ¿Por qué amamos el mundo? ¿Estamos engañados? Soy una nueva criatura, no debo estar buscando nada con el mundo. Vamos a concluir. Una vida salvada al servicio de otros, solo el amor de Cristo nos constriñe a servir a otros y no a nosotros mismos. Si somos verdaderamente hijos de Dios, salvos en Cristo Jesús, nuestro corazón debe ser de servir a otros. Por eso es que podemos salir a predicar el Evangelio, porque tenemos un deseo ferviente por las almas perdidas. Eso es lo que debe haber en nuestro corazón. Una vida agradecida es la vida que da y provee de toda bendición a aquel que lo está instruyendo en lo espiritual. Eso se traduce aquí en la iglesia en lo material, y ofrendar para la iglesia y sus proyectos. No vale lo que somos, ni lo que hicimos. Lo único que vale, la nueva creación, que es en Cristo Jesús. La circuncisión era una forma en que se escribía la ley en la carne de la persona, porque se cumplía la ley en esa persona si se circuncidaba. Pero los hombres se gloriaban de esta señal y buscaban gloriarse en otros por esta señal. Y aún eran creyentes, pero eso no tiene ningún valor, porque en 2 Corintios 5:17 dice que somos nueva creación. Nada de lo que yo haga o haya hecho sirve para algo. Y Pablo lo dice también en Filipenses, busquémoslo, Filipenses 3 del 7 al 11. Dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia,
las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. ¿Qué queremos? Ser igual que Él, vivir y padecer las mismas cosas que Él. Cuando buscamos no padecer, porque no quiero predicar el Evangelio porque me van a rechazar mis amigos, me van a rechazar mis familiares. Estoy rechazando esto, el parecerme a Cristo, el tener las marcas de Cristo en mi vida, pues, en mi cuerpo. Esas son las marcas de Cristo. Hay una bendición especial, el pasaje termina, el libro termina con una bendición especial, dice en el versículo 16, y a todos los que anden conforme a esta regla de glorificar a Dios, de ponerse y gloriarse en Él, ¿qué van a recibir? Paz y misericordia sea a ellos. Y al Israel de Dios, ¿quién es el Israel de Dios? Nosotros somos el Israel de Dios. Somos hijos de la promesa. Somos los que Él planeó desde allá, desde que le habló a Abraham. Él planeó que nosotros fuésemos y recibiésemos esas bendiciones. Vamos a orar, el grupo puede pasar. Padre, te alabamos, Señor, y te damos gracias. Gracias por este libro que nos ha enseñado tanto, Señor, que aprendamos a vivir como hermanos en Cristo Jesús. Libres, Señor, libres para no condenar a nadie, libres para que nosotros no seamos condenados por nuestras propias acciones. Que aprendamos que esta libertad que tú nos has dado es para amar a otros, para llevar el Evangelio a toda criatura, para que no haya inhibiciones en ningún sentido. Padre, gracias, Padre, porque tú nos has amado de gran manera. Tú nos has dado esta libertad y esta paz, este gozo, Señor, que no tiene entendimiento en el mundo. Padre, ayúdanos a confiar en ti, a que nuestra fe realmente se base, Señor, en la verdad. Si tú dices que tú vas a proveer, Señor, que yo pueda confiar que tú vas a proveer. Que puedas caminar en pasos seguros, no como quien está ciego, sino como alguien que está seguro de lo que está sucediendo. Espíritu Santo, guía a este pueblo a toda verdad, guía a toda justicia. Guíanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.